Todos los libros que he leído de enero a julio de 2025. Este video más que nada es una motivación para mí porque me propuse el año pasado leer 40 libros y este año voy muy lento. Empezamos el año leyendo Frankenstein, uno de los clásicos más importantes de la literatura. Frankenstein de Mary Shelley. Muchos conocemos a este personaje por películas, caricaturas o simplemente por Halloween. Y esto es todo lo que sabía de Frankenstein. Una criatura que fue creada por un científico loco. Esta criatura se volvió loca y empezó a atacar a todo el pueblo. Pero realmente esto no es así en el libro. Nos dan un poco más de detalles sobre la criatura y sus pensamientos. Y la verdad, este libro es mucho más profundo de lo que uno pensaría. Este libro fue escrito por Mary Shelley cuando tenía aproximadamente 18 años. Y lo más curioso es que fue muy rápida esta historia. Mary Shelley se encontraba con sus amigos en una cabaña. En esta cabaña llegó una tormenta muy fuerte y todos se quedaron atrapados dentro de la cabaña. Sus amigos no tenían ni idea de qué hacer, estaban muy aburridos, así que decidieron hacer una competencia de escritura. Todos se juntaron y empezaron a hacer una novela. Mary Shelley acabó y terminó haciendo Frankenstein, así de la nada. Fue algo muy express, algo muy sencillo, muy rap, pero terminó siendo un libro que hoy en día es recordado después de cientos de años. Un dato curioso es que muchos conocemos a Frankenstein como el monstruo. Creemos que Frankenstein es el nombre de la criatura, pero realmente esto no es así. La persona que hizo la criatura se llama Victor Frankenstein. Es por eso que está relacionada con el monstruo, pero el monstruo no tiene nada que ver. De hecho, el monstruo no tiene ningún nombre. Es conocido como la criatura o el monstruo. Este libro tiene muchísimos temas, uno siendo el abandono y la soledad. La criatura de Frankenstein es un monstruo creado literalmente de restos humanos. Una vez que cobra vida, su creador desaparece, lo abandona, como si le diera asco o temor. Esto provoca que la criatura se encuentre en un mundo desconocido. No conoce absolutamente nada y se encuentra solo. Muchos pensarán que lo primero que hace la criatura es buscar venganza y querer asesinar a su creador, pero realmente esto no es así. Frankenstein solo quiere ser una persona normal, tener experiencias normales con otras personas, pero esto no le es posible, debido a que su apariencia es muy fea, muy horrible, y las personas no se le quieren acercar porque pues les da miedo, les da asco, y pues esto hace que Frankenstein se encuentre solo en este mundo. Es aquí donde Frankenstein decide cometer su primer crimen y asesina a ciertos personajes en el libro, que no les daré los spoilers, y decide llegar a un acuerdo con su creador, Victor Frankenstein. Él solo quiere una cosa, una pareja. Esta pareja para que lo acompañe en su soledad y juntos irse al lugar más remoto del planeta, para no hacer ningún daño, y ellos dos vivir juntos y felices. Victor Frankenstein accede y está a punto de hacer una nueva criatura, pero él empieza a dudar de que si realmente la criatura le está diciendo la verdad. ¿Qué tal si el monstruo solo quiere una pareja para hacer más daño al planeta, asesinar más personas? Y es aquí donde el doctor Victor Frankenstein se rehúsa a hacer la criatura. Esto acaba muy mal para los dos, y eso ya es una historia que ustedes la tienen que leer. Igualmente, la mayoría de estos libros los pueden ver en mi canal. Hice un resumen de unos 10-15 minutos y ya van a saber toda la historia de todos los libros. Después sigue uno de mis libros favoritos que leí este año, 1984 de George Orwell. Muchos conocen este libro ya que es muy famoso y es uno de los libros más vendidos de esta época. 1984 es una distopia sobre un mundo que George Orwell temía, un mundo del totalitarismo, donde las personas no son capaces de pensar por sí mismas, solo buscan lo que diga el gobierno y decir que sí, sin cuestionarse absolutamente nada. Este mundo distópico es controlado 100% por el gobierno y existen 3 países que están en guerra constantemente. La historia nos presenta a Winston, nuestro personaje principal, el cual está decidido en acabar con esta tiranía y buscar una forma para evadir el sistema y que el mundo sea libre. Este libro es muy bueno porque nunca sabes quién va a traicionar a quién. En este mundo, si estás en contra del gobierno, eres un enemigo del gobierno y te matan. O peor aún, te mandan al área del amor, donde te torturan física y psicológicamente. En este planeta, esta ideología está tan marcada que incluso los hijos son capaces de traicionar a los padres, y esto hace que los padres sean asesinados, todo por culpa de sus hijos. Si los hijos ven que sus padres están haciendo algo que no está a favor del gobierno, ellos son capaces de llamar a una autoridad y que sus padres se los lleven. Así de marcada está esta ideología, y lo peor de todo es que entre más lo lees, más te das cuenta que vivimos en un mundo muy parecido. El tercer libro que leí fue Hamlet, de William Shakespeare. Especialmente ya he leído las 3 versiones o las 3 novelas más importantes, que es Romeo y Julieta, Macbeth y Hamlet. La verdad, Hamlet es una de las novelas que más me gustó de Shakespeare. Me gustan mucho los temas que aborda y básicamente es lo siguiente. Existe un castillo, una familia real,
el cual está Hamlet hijo y Hamlet padre. Hamlet padre de un día para otro muere desafortunadamente por el veneno de una serpiente. Esto causa que haya un vacío, así que el tío de Hamlet, o sea el hermano de Hamlet padre, se casa con la madre de Hamlet para él ser el nuevo rey. Al inicio pues todo normal, pero luego hay una escena donde Hamlet padre aparece como fantasma y le revela a su hijo que fue asesinado por su hermano, todo con la intención de quedarse con el reino. Hamlet se encuentra muy confundido, pero sabe que quiere algo, la venganza. Y es aquí donde planea toda la venganza. El final del libro me gustó bastante, porque es algo que es diferente a como lo es en nuestra época, que nuestros finales suelen ser algo predecibles. En ese caso puede que haya sido algo impredecible o que no te hayas esperado algunas cosas. Es un libro algo corto y la verdad se lo recomiendo porque William Shakespeare es reconocido en todo el mundo. En cuarto lugar tenemos La peste de Albert Camus. Este libro me impactó mucho porque, como sabemos, en el año 2020 hubo una pandemia global y básicamente la peste y esta pandemia puede ser relacionada de ciertas maneras. La peste de Albert Camus es muy similar. Todos se encuentran en una ciudad pequeña, la cual de la nada empiezan a notar algo extraño. Hay ratas muriéndose o cadáveres en las ciudades, en las calles. La gente al inicio pues lo ignora como si no pasara nada. Pero después estas ratas empiezan a aumentar los cadáveres de las ratas. Y pasa algo diferente. La gente se empieza a enfermar y tienen síntomas muy parecidos. Estos casos aumentan conforme ven más ratas muertas. Y oficialmente se declara la pandemia. La ciudad se cierra sin permitir el acceso ni la entrada de ninguna persona, todo hasta que se resuelva esta pandemia o este incidente. En el libro nos presentan varios personajes, dándonos a entender que cada uno tiene su rol en esta pandemia, como lo fue igualmente la pandemia que nosotros vivimos. Algunas personas se rehusaban a salir, otras personas accedían a lo que decía el gobierno y otras personas inventaban sus propios remedios caseros o sus propias teorías de cómo llegó esta pandemia. Algunos iban por la religión, otros decían que era el fin del mundo, etc. Justo lo que pasó en la vida real. Y lo sorprendente de esto es que Camus escribió este libro muchísimo antes de que pasara la pandemia del COVID-19. Esto nos da a entender que tal vez Camus estaba muy adelantado a su época. Ahora pasamos probablemente a mi libro favorito que he leído en este año. Y tal vez es algo básico, pero la verdad es muy bueno. Estoy hablando de Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Uno de los libros con más visitas en mi canal y con más likes, así que denle like y suscríbanse. Crimen y Castigo, muy reconocido globalmente. Probablemente alguna vez has escuchado de este autor o simplemente de este libro. Y aquí te va un poco la trama. Tenemos a nuestro personaje principal, Raskolnikov, el cual tiene una teoría de los seres extraordinarios y los seres ordinarios. Los seres extraordinarios son básicamente aquellas personas que están por encima de la ley. Los seres ordinarios es el 99% de la población. Raskolnikov cree que él es una persona extraordinaria, así que decide probar su teoría. Decide asesinar a una anciana, de la cual era algo despreciada en esta ciudad, ya que muchas personas tenían una deuda con ella, y ella trataba muy mal a su hermano. Así que llega el día. Raskolnikov comete el crimen y asesina a la anciana. Pero todo sale mal cuando llega su hermanastra y decide matarla a ella también, haciéndose un doble homicidio. La hermanastra era de la anciana, así que está la anciana y su hermanastra, viviendo las dos en una misma casa, trabajando en un mismo lugar. El libro nos cuenta el procedimiento de cómo Raskolnikov y su conciencia chocan y cómo se enferma muchísimas veces porque la conciencia no lo deja dormir, no lo deja vivir. Él sabe que cometió un crimen y él creía que era un ser extraordinario, pero realmente no lo es. Y esto es lo que le pesa. Está equivocado. Básicamente todo el libro se trata de eso. El crimen pasa. Después del crimen, Raskolnikov sufre su castigo, el cual uno pensaría que sea la cárcel o pagar una multa, lo que sea. Pero no. El crimen es mucho más grande. El castigo es lo más grande que se puedan imaginar. Es la conciencia. El verdadero castigo, lo que nos quiere decir Dostoyevsky, es que la conciencia es mucho más grande que la ley, que cualquier cosa. Es lo que realmente nos hace sufrir y se puede ver muy bien en este libro. La verdad, si tienen la oportunidad, se los recomiendo bastante. Tiene personajes muy profundos con una historia muy interesante y un final muy bueno. En sexto lugar tenemos a Alicia en el País de las Maravillas. Un libro bastante corto, puede ser algo infantil, pero realmente yo no lo diría. Es un libro que nos deja muchos mensajes, especialmente para cuando ya lo lees de una edad más avanzada. Siento que si lo lees como un niño pequeño, pues sí, puede que sea muy entretenido y lo que sea, pero siento que a partir de cierta edad entiendes un poco más de lo que el autor que nos quería decir a todos. Muchos conocemos ya esta historia, pero te la explico muy breve. Una niña pequeña llamada Alicia cae en un agujero y cae por mucho tiempo,
hasta que llega en un lugar fantástico, lleno de cosas muy extrañas, como por ejemplo animales que hablan. Alicia y su inocencia se encuentran felices en este mundo, pero hay ciertas cosas que no le cuadran. Por ejemplo, hay una reina roja, la cual tiene una cabeza un poco más grande que el promedio, y se enoja muy fácil. Cuenta personajes como el sombrerero y la liebre, que están aparentemente atascados en el tiempo. Una de mis escenas favoritas es la parte del té, ya que parece que ellos están atascados en la hora del té y no pueden ver a futuro o al... Puede que esto sea una representación que quiera hacer el autor de cómo las personas nos vivimos atascadas en cierto tiempo y esto provoca que no podamos avanzar. Igualmente, un libro bastante corto que cualquier persona lo puede leer en un día o en dos. En séptimo lugar tenemos Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Este libro es algo muy diferente a lo que normalmente suelo leer, pero la verdad es muy bueno. Cuenta leyes o reglas básicas de cómo agradarle a una persona en la primera interacción. Por ejemplo, algo que me llama mucho la atención es el poder de decir el nombre de la persona. En el libro comentan que la palabra favorita de todas las personas es su nombre. Así que la verdad esto me pareció algo muy interesante y siento que es verdad. Siento que con el simple hecho de llamarle a alguien por su nombre, como que automáticamente te pone más atención o te recuerda más de lo que voy a hacerlo si no le hubiera dicho su nombre. Cuenta con decenas de reglas e historias sobre cómo agradarle a la gente y la verdad se lo recomiendo. Es algo sencillo, básico, pero pues igualmente es bueno. En octavo lugar tenemos a Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Este libro me costó algo poder leerlo porque tenía unas ideas yo muy contrarias a lo que estaba pasando, pero conforme lo fui leyendo me di cuenta de que me impresionó, que tal vez yo lo estaba viendo de una manera diferente a lo que era, o sea, no estaba abriendo mi mente como debía hacerlo, estaba muy cerrado, pero no puedes, o sea, este libro es muy bueno y es muy fuerte en ciertas partes. Básicamente es el mundo perfecto, todo el mundo trabaja y este mundo está dividido en castas. Hay personas que son mucho más inteligentes y hay personas que son mucho menos inteligentes. Esto es decidido antes de que nazcan. ¿Cómo lo hacen? Básicamente, al nacer, a ciertas personas les dan más oxígeno y a ciertas personas les dan menos oxígeno, siendo las personas con más oxígeno las personas más inteligentes. Esto es perfecto para mantener a la sociedad unida, ya que se necesitan trabajadores, pero igualmente se necesitan gerentes o personas más avanzadas. Esta sociedad o este mundo es controlado por una droga llamada Soma, que básicamente te relaja y te da felicidad al instante. Si te duele la espalda, el brazo o la cabeza, tomas el Soma y automáticamente te sientes mucho mejor. Esto con el fin de evitar cualquier tipo de dolor o inconveniente en la vida. En este mundo las personas tienen relaciones con absolutamente cualquier persona. Y no es algo raro, es algo muy común tener relaciones con 3, 4, 5 personas a la semana, ya que como lo dice el libro, todos son de todo. Este tema sexual es mencionado desde muy pequeños y es por eso que es tan normal. En este mundo ya no existen las familias ni nada tradicional como lo es hoy en día, como lo vivimos. En este país existen ciertas partes donde hay como selvas, las cuales las personas siguen viviendo como lo era antes. Siguen teniendo familias, siguen teniendo hijos, lo cual es asqueroso, incluso es asqueroso mencionarlo en el nuevo mundo. Nuestro protagonista se dirige a esta selva, ahí está mi perro. En este lugar existen ciertas zonas restringidas donde siguen existiendo estas familias. Las personas van a visitarlos para ver cómo es que vivían antes. Nuestro protagonista se dirige a un lugar así y se encuentra que una persona que estaba civilizada por accidente llegó aquí y lleva viviendo años en estas condiciones. Automáticamente la sacan, pero ella tuvo un hijo con una persona que era de antes, así que ese niño no sabe si es una persona de la nueva generación o de la generación antigua. Y es presentado al nuevo mundo, con las nuevas reglas y nuevas cosas, la cual le parecen muy extrañas. Este es el libro muy reducido, pero la verdad se lo recomiendo muchísimo. No es tan largo y creo que es un clásico de la literatura igualmente. Ahora vamos a uno de los libros que creo yo es uno de los más complicados que he leído este año, que es Memorias del subsuelo de Fyodor Dostoyevsky. Este libro, si mal no recuerdo, está dividido en 2 o en 3 partes, que la primera es una parte como más filosófica, como si fuera, no sé, un ensayo. Y después nos presentan al personaje principal, el cual es un personaje desagradable completamente. Es una persona que se autodomina como un pensador, como que alguien que solo piensa y piensa. Esto provoca que solo piense, pero nunca actúa. Solo se queda con los pensamientos y las cosas que le gustaría hacer, pero nunca lo hace. Este libro es muy complicado y la verdad me parece muy difícil explicarlo en 30 segundos, así que se lo recomiendo. Algo que me pareció muy interesante de este libro es que siento que es difícil porque hay veces en las que tú mismo te relacionas con el personaje, pero el personaje es despreciable y todo el mundo, creo yo, que no le gustaría ser como el personaje principal. Pero hay ciertas cosas que la mayoría de nosotros tenemos en común al personaje.
nos sentimos identificados. Esto es algo que nos da a entender que pues no somos perfectos, todos tenemos nuestros defectos. La verdad es un libro que te recomendaría leer, pero quiero que estés con la mente abierta de que puedes estar relacionándote con él, que pues lo importante es cambiar y no ser como el personaje principal. En nuestro 10º libro tenemos Misery de Stephen King. Un libro muy interesante, siendo el primer libro de Stephen King que llego a leer. Es un libro muy interesante con una trama muy interesante. Igualmente tiene una película, pero se lo resumo un poco. Tenemos a Paul Sheldon, quien es un escritor muy reconocido en este mundo. Tiene una saga llamada Misery, que es muy famosa y todo el mundo conoce a Paul Sheldon por estas obras. Pero un día tiene un accidente y sus piernas son destrozadas completamente en medio de una tormenta. Parece que va a morir, está en medio de la nada, pero no. Llega Annie Wilkes, quien básicamente se autodomina como su fan número 1 y rescata a Paul de esta circunstancia y de que sus piernas no funcionan en absoluto, y decide llevarlo a su casa. Annie era una enfermera anteriormente, así que sabía controlar las heridas de Paul. Todo parece ir muy bien hasta que de la nada Annie parece tener comportamientos muy extraños y de la nada parece que su temperamento explota. Empieza a gritar, decir maldiciones y parece que de la nada odia a Paul. Llega un punto en la novela que Paul se da cuenta de que es un rehén y Annie Wilkes le pide una cosa: escribir un libro específicamente para ella, para que ella pueda apreciar su última novela de Misery y ella sea la única persona en el planeta que la pueda leer. Así que eso sucede, lo secuestra hasta que termine la novela. Lo tiene secuestrado por meses. Es un libro muy interesante y la verdad, siendo Stephen King, su primera obra me sorprendió muchísimo. No sabía que un libro te podía provocar ese miedo, esa incertidumbre de qué iba a pasar, pero este libro lo hace a la perfección y creo que es uno de los mejores libros de Stephen King, así que se lo recomiendo muchísimo. En 11º tenemos La Metamorfosis de Franz Kafka. Probablemente has escuchado de este libro ya que es muy famoso. La Metamorfosis básicamente es un hombre que de la nada despierta un día normal y corriente y se da cuenta de que es un insecto. Pero su primer pensamiento no es que algo está pasando, que es un insecto, que miedo, no. Su primer pensamiento es que va a llegar tarde al trabajo. Está mucho más preocupado de llegar tarde a su trabajo a de que se ha convertido en un insecto. Nos cuentan el procedimiento de cómo ha estado viviendo su vida siendo un insecto, cómo su familia lo desprecia después de que ya no es útil o después de que ya no puede trabajar. Este libro la verdad sí es muy corto y lo puedes leer en un día, en 1 o 2 horas. Y un dato curioso de Franz Kafka es que él escribió ciertos libros, pero él decía que él era muy malo y que no merecían ser publicados. Así que le dijo a su amigo que una vez que él muriera, quería que él quemara sus libros y que nunca fueran publicados. Su amigo leyó estos libros que escribió Franz Kafka y decidió que eran muy buenos para ser quemados y los publicó, siendo hoy en día uno de los autores más importantes de toda la historia. Y el último libro que he leído es 10 negritos de Agatha Christie, uno de los libros más vendidos el año pasado, creo, o el antepasado. La verdad es un libro muy interesante que te agarra luego. Básicamente 10 personas son trasladadas a una isla, les dicen mentiras, les dicen que, por ejemplo, quiero que seas mi secretaria y quiero que trabajes en esta isla. Así que ella va a la isla con la intención de trabajar, pero pronto se revela que todas esas 10 personas fueron asesinos o tuvieron algo que ver con un asesinato, siendo intencional o no intencionalmente. Poco a poco van muriendo, uno por uno. Aquí lo que hace la autora es que no sabes quién es el verdadero asesino. Hay 10 personas en la isla y uno es el asesino, pero no sabes quién es. El libro te brinda algunas pistas, pero realmente el final te vuela la cabeza y estoy seguro de que no vas a saber quién es el asesino. Este es un libro, podría decir que es mucho más tranquilo que los anteriores, pero es muy bueno porque tiene una historia muy buena, que incluso considero que debería ser una película, que probablemente sí hay, pero yo creo que deberán hacer una adaptación nueva porque esta historia es muy buena. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. Si llegaste a esta parte, la verdad te lo agradezco mucho. Esto es todo por el video de hoy. Muy pocas personas llegan hasta esta parte, aproximadamente del 10 al 15% de las personas que ven este video, así que te lo agradezco. Si te gustó el video, deja tu like y suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Bye.